No, muchas gracias por la invitación y sin dudas lo que más van a ver en la temporada de pregrado y posgrado, la que hagan, son imágenes radiológicas, sea rayos X, sea tomografías, sea gamografías, PET scan y resonancia magnética. Y vamos a ver ahora una gama de casos clínicos que es lo más interesante que quisiera que vean eh, en lo que respecta a imágenes, ¿no? Entonces vamos por ello. Vamos a ver acá. Mm. Sí, bien cierto, lo que más se ve después de una historia clínica adecuada, que un paciente hace una buena anamnesis y, de hecho un examen clínico, después de ocultarlo y verlo, y la prueba de laboratorio son imágenes, imágenes radiográficas, imágenes tomográficas. Entonces, por ahí la radiografía es importante y cuando hablemos de resonancia, de radiología con rayos X, hablamos de imágenes eh, blancas que son radiopacas y las oscuras son radiolúcidas. Siempre cuando les pidan a ustedes describir una placa, simplemente ustedes ponen la placa y describen, ¿no? O sea, como el primer caso, una placa de tórax en relación a radiopacidades basales en el hemitórax izquierdo, con moteado más radiopaco, y en el lado derecho un patrón retículo nodular radiopaco, eh, en ese lado. ¿Y eso qué podría corresponder? Podría ser hasta un adenocarcinoma de pulmón lipídico, el tipo bronquialveolar. En la segunda imagen también puede ser una neumonía, pero mágicamente ahí hace un patrón retículo nodular difuso en ambos lados. Finalmente la biopsia salió un adenocarcinoma bronquialveolar. En la segunda imagen, paciente de hecho que tiene que estar con anemia probablemente, con dolor óseo, es clásico para gente de mayor edad, desde 60 para arriba, el clásico el CRAP, tema de hipercalcemia, tema de insuficiencia renal, A de anemia, el B de bone de hueso. Entonces, si tomas esa placa, la describes, observo lesiones radiolúcidas en sal y pimienta a nivel de cráneo y te está dando probablemente la posibilidad diagnóstica de una discreta de células plasmáticas mieloma múltiple. Entonces, cuando hablamos ya de ecografías, antes era, recuerdan, radiopaco, radioluz. Hablamos acá de ecogenicidades, hiperecogénico, hipoecogénico. Hiperecogénico más denso, hipoecogénico más líquido, agua, se ve oscuro, hipoecogénico o anecoico, en cuestión de imágenes. Ahí estás viendo, por ejemplo, lo que marca el puntero, una imagen en la parte del puntero rojo que le dice que es una imagen ovalada con material eh, prácticamente interno eh, anecoico o hipogogénico en relación a un quiste, ¿no? Y acá también ves igual una imagen heterogénea entre hiper e hipocogénico con borde un poco irregular, más estaría en relación a una probable lesión con una característica probablemente atípica de mama, ¿no? Algo malo, mama. En el sentido de tomografías, es una amplia gama de tomografías, tanto axial computarizada, helicoidal y espiral multicorte, en lo que ha sido la evolución de tomografías. Y acá hablamos de densidades, hiperdenso, hipodenso, más, menos sólidas, líquido. Entonces, acá, por ejemplo, estás viendo en esta tomografía abdominal una lesión expansiva amplia, hepática, dirías entre hiperecogénico e hipercogénico, más hiperecogénico, amplia, probablemente en relación a una neoplasia primaria hepática, que podría ser un hepatocarcinoma, un colangiocarcinoma, un angiosarcoma. Acá, biopsia clave para definirlo finalmente. En la otra tomografía está viendo una imagen hiperdensa, nodular amplia, con borde irregular, en probable relación
a una neoplasia de pulmón. Y acá la idea es examinar al paciente si tiene ganglios no cervicales, para que le puedas tomar una biopsia de esa zona y definir el diagnóstico, y si no, una biopsia dirigida de la lesión expansiva pulmonar de este caso, ¿no? Otras imágenes muy típicas que uno pide en cuestión de extensión de enfermedad es gamografías óseas, sea con tecnecio 99 o también ahora ya radioisótopos más dirigidos. Acá todo lo que marca en negro te habla de hipermetabolismo por tecnecio en relación a metástasis de hueso. Cuando tengas tú un paciente varón de 70 años, de repente, con sinología urinaria, admisión chorro urinario, con un PC alto, de hecho, tu plan va a ser sospechar en un NM de próstata, un adenocarcinoma de próstata. De hecho, una ecografía, una lesión de repente en próstata, una resonancia magnética multiparamétrica. Si el PSA está volando más de 50, 80 sin el PSA, gamma con lesiones hipermetabólicas múltiples a metástasis. Entonces, queda claro eso. Acá la parte metabólica con la gamografía de huesos. Resonancia es más intensidades, hiperintenso, hipointenso. Es muy bueno para tumores de parte blanda, para cerebrales. Como estás viendo acá, una lesión hiperintensa con borde en anillo, amplia en el hemisferio cerebral, que desplaza línea media, y del lado derecho que desplaza línea media, en relación probablemente a una neoplasia maligna primaria cerebral, que puede ser un glioma de alto grado, un astrocitoma. Acá tú ves espectroscopía que te indica, según la colina, la alta carga que tenga, que te indica que más es algo maligno, ¿no? Y la prueba hipermetabólica, que realmente es una prueba híbrida entre tomografía y gamografía. Acá queda claro que la 18 fluorodesoxiglucosa, este metabolito que tú pones endovenoso, va a hacer que las células que capten pues, la glucosa, que son las células neoplásicas, resplandezcan con este brillo que tú ves ahí amarillo, amplio, el Sulbit, que se ve con intensidad, y es una prueba que te indica realmente si hay cáncer o no cáncer. Es una prueba metabólica que te indica el metabolismo del cáncer donde esté. Ahora hay la tendencia a hacer mucha esta prueba, pero hay que también ver bien dónde nos sirve, para qué parámetros sirve, en cuestión de esta imagen tan interesante que es el PET scan, el PET CT. Como te digo, es una prueba híbrida entre gamografía y tomografía, como tú has visto. Entonces, te capta, en todo caso, esta primera imagen arriba, en un scan tomográfico normal por CT, lo puedes ver acá y tú mira cómo lo capta con la parte de PET CT, con 18 fluoroglucosa fluorada, marca el brillo intenso. Igual acá, tú acá no puedes decir mucho de repente en esta tomografía, pero acá miren cómo lo capta los nobles hipercaptadores con un Sulbit alto, ¿no? Igual acá en pulmón también, te llega a evidenciar claramente la imagen metabólica, o sea, sin dudas, interesante para diagnóstico, interesante para estadiar bien al paciente, que es muy importante en pacientes con linfoma para, después de 2 cursos en Hodgkin, tras la prueba de PET-CT, tomar decisiones, o escalas o desescalas dosis de tratamiento de quimioterapia. O sea, tiene muchos usos ahora la prueba de PET scan, PET-CT, ¿no? Entonces, quedamos en eso, que es muy importante realmente. Vamos por menos imágenes en pulmón. Acá ves un paciente que de repente te viene con una clínica de Claude Bernard Horner, tosis palpebral, hidrosis de una hemicara, miosis. ¿En qué sospecharías esta imagen que tú ves ahí en pulmón? Una imagen tomográfica eh, hiperdensa a nivel del ápice pulmonar que coge el plexo simpático, tumor de Pancoas. Recuerda, es importante definir eso, tumor de Pancoas, muy típico en el ápice pulmonar que coge el plexo simpático y te da el signo de Claude Bernard Horner, típico de
cetoadenocarcinoma de pulmón. Queda ahí claro que la parte del epitelio respiratorio es un tema ahí eh, que queda una opción, nada más. Y el epitelio mucorreceicer y la parte del bronquiolo, finalmente terminal, el respiratorio. Hay tipos de cáncer de pulmón. Por un lado, todo lo que es carcinomas a células pequeñas, a no pequeñas, sarcomas, y a no pequeñas tienes el epidermoide, el adenocarcinoma con sus variantes, hay el epidiocondylar, el papilar, hay también en las células grandes, hay carcinoides y sarcomas. Todo en ese contexto de tipos histológicos en pulmón, y más que eso ahora, sepas también que aparte de esto hay terapias dirigidas, gracias a la biopsia, que puede definir un adenocarcinoma, el EGFR, el ALK, el ROD1, el PDL1, que son muy importantes para terapias dirigidas. Y el manejo es, sea con inmunoterapia, con terapias dirigidas, con quimio, con radio, va a depender del patrón celular, tanto histológico como molecular, y el estadio. Acá un paciente que viene con cierta tos, un poquito paperal, que viene con anillos en palillo de tambor, muy típico de pacientes con el tumor de Pancoas que te expliqué. Tenía un ganglio acá, tú puedes tomar y hacer un aspirado, un BAF. Me interesaría un día, de repente acordamos con ustedes, para hacer un taller de BAF, que sería interesante que lo hagan. Muchos de ustedes van a estar de repente muy pronto ya como serumistas y yo creo que es importante que sepan hacer un BAF, que no es nada difícil. Cogen el ganglio con una hoja número 23, una génica de 20, hacen una succión, luego lo decantan en una lámina, lo hacen un extendido y lo colorean con colorantes en todos los lugares de los centros de salud. Tienen un microscopio y tienen coloración de Reich. Lo pueden colorear con Reich y ver las células. En este caso está coloreado con material de eosina, pero uno puede ver rápidamente el patrón histológico de esas lesiones que ustedes puedan hacer el aspirado. Me comprometo de repente con ustedes y con la delegada a hacer un taller de BAF algún día, de repente ahí en patología de Loaiza, y hacemos un taller varón de 58 años que viene por una lesión frontal amplia, no más clínica, que le apareció eso nada más, y que finalmente tiene una tomografía con una lesión hiperdensa, expansiva, amplia, que coge la colota craneal con una parte hipodensa en relación a edema cerebral, expansiva cerebral, y que por radiografía de toras había una imagen nodular de masa radiopaca con borde irregular, y de hecho tú lo veas mejor con la tomografía, una imagen nodular amplia, borde irregular, hiperdensa por tomografía, con nódulos metastásicos también, un adenocarcinoma de pulmón, que también tenía compromiso hepático con esa hipodensidad a nivel hepático. Le hice un aspirado de lesión frontal, y acá ves pues células amplias con hipercromáticas, con pleomorfismo nuclear, chicas y grandes, núcleo prominente, células monstruosas en relación a una citología de un adenocarcinoma metastásico a nivel de la zona frontal. Típico de gente de provincia, estimado colega, que vienen con tos y que lo están tratando como si fuera una TS miliar, gente que cocina con leña. Entonces, esta señora muy típica de provincia, con esta placa característica radiográfica con lesiones matrón nodular, radiopacas, pequeñas nodulares múltiples, lo van a estar tratando como si fuera una T miliar por 6 meses, y de hecho tú tienes que sospechar esto, que se trata de un adenocarcinoma lepídico o llamado bronquiolo alveolar. Es típico de estas imágenes en pulmón. Esto es una necropsia. Entonces, importante la parte clínica, importante la citología, las pruebas de imágenes, el PET scan, los laboratorios, marcadores, todo para llegar al diagnóstico, el estadio de la enfermedad de acuerdo al TNM, tamaño de tumor, nódulos, cuántos ganglios y sí o no metástasis. Y el manejo va a depender mucho en cómo lo encuentres, ¿no? Estadio 1, 2, hasta 3A lo puedes de repente operar, pero a partir de 3B, 4, metastásico, incluso 3B puedes dar una primera neoadjuvancia,
bajar el tumor, inclusive con inmunoterapia a veces, luego operar y luego una adyuvancia. Los cuatro, de hecho, van más por terapia dirigidas o radioterapia, si metástasis cerebral, radioterapia. Entonces va a depender eso del estadio, cómo le encuentres y también la sobrevida en el tiempo, ¿no? Acá es un paciente con amplia lesión, también hiper densa a nivel pulmonar, con borde irregular y arriba con unas lesiones metastásicas por tomografía amplias a nivel cerebral, hiperdensas, ¿no? También acá en la parte occipital, perdón, en la parte cerebelosa, una lesión también expansiva posterior de meta. Una señora que viene también 44 años, con tos, algo de hemoptisis y una imagen de rayos X con una aparente pseudocavitación, con una imagen radiopaca con borramiento en la parte de mi tórax izquierdo amplia, una pseudocavitación que pareciera un quiste hidratico, igual se le dio lista para el quinococo granuloso, presentando un quiste hidratico, pero ya en la tomografía ves que, si bien cierto se trata de una zona hipodensa interna, entonces por la necrosis, tiene una captación más hiperdensa, periférica, amplia. La biopsia de esta señora salió un carcinoma epidermoide, esta lesión pseudoquística expansiva pulmonar fue un carcinoma epidermoide. Muchacho de 23 años que viene con Eyton Lambert. Si recordarás que Eyton Lambert en tu semiología te hablaba de una pseudomiastenia gravis, todo, no movía los brazos ni las piernas, una parálisis generalizada, y que es un parte de un paraneoplásico de pulmón. Le tomamos una placa que tiene una imagen radiopaca amplia, pulmonar, expansiva, borde irregular, que te hablaba de una masa pulmonar que por tomografía lo ves un poco en más detalle, con metástasis en otros emisoras acá, estas imágenes hiperdensas por tomografía, y acá la amplia imagen nodular irregular, emitoras, y que por gamografía del mismo paciente ves hipercaptación en hueso múltiple, o sea, metástasis por acá, y un paciente con una biopsia que arrojó un adenocarcinoma metastásico, este muchacho a nivel óseo, a nivel de nuevo pulmón contralateral, y que tiene que recibir terapia, recibió en esa temporada, recuerdo, quimioterapia, carboplatina, gencitabina, y la parte ósea, un difosfonato para manejar dolor. De hecho, no tenía EGF remutado, no tenía tampoco PL1 ni ALK, por eso no se le dio terapia dirigida. Acá una lesión expansiva en relación a una lesión lítica, radiolúcida, lítica en hueso en esta parte del fémur, con múltiples lesiones a nivel pulmonar nodulares, que tú ya te dije anteriormente, eso es otro caso de otra paciente, en relación a un compromiso pulmonar de un adenocarcinoma lipídico bronquial alveolar. Esta es la histología del adenocarcinoma lipídico bronquial alveolar, muy característica. Paciente varón con tos, con una imagen radiopaca a nivel pulmonar amplia, que acá lo ves, con borde regular, se toma, acá también borde regular, amplia, radiopaca, se toma biopsia, te la encuentras por mucoviroscopía, una neoplasia con un poco de células un poco redondeadas, amplias, algo de plemorfismo, pero acá por H solamente puede ser neoplasia maligna, y tienes que ir a poner como célula redonda, maligna, un poco indiferenciado, pero entonces para llegar al diagnóstico requieres de inmunohistoquímica, y es lo que tú ves en muchos casos para definir un linfoma, un adenocarcinoma, o un carcinoma no endocrino. Pancreatina primero, CD45 te define lo que es linfomas, TTF1 te define adenocarcinoma, sinaptofusina te define carcinoma endocrino, y Q67 te define un poco el índice de proliferación celular. Pancreatina positivo, tanto en la muestra como en el paciente, o sea, era un carcinoma. CD45 te dice, no era linfoma, era carcinoma. Y TTF1 el control y TTF1 en la muestra te dice que no es un adenocarcinoma. Y la sinaptopsina en el paciente negativo te dice que no es neuroendocrino, un Q67 alto 60%,
y un P63 positivo que te define que es un carcinoma epidermoide de pulmón. Y así hacemos los diagnósticos con imágenes de inmunistoquímica, defines adeno, epidermoide, cuál en patrón histológico. Una señora que me recuerdo que tenía el, una adenocarcinoma pulmonar y tenía EGFR mutado, recibe una terapia dirigida con erlotinib, unión tirosinquinasa. Entonces que ahora hay también de segunda, tercera generación, osimertinib es el más usado ahora, y hay todos los blancos terapéuticos dependiendo del EGFR o el CARRAS, qué mutación tiene, o ROS1, PL1. Hoy se requiere de todo esto para dar terapias a los pacientes, el PDL1, el GFR, el LDK, ROS1, BRAF, B600, CARRAS, G12. Hay terapias ya dirigidas para cada uno, sea en este caso inmunoterapia con pembro, acá con erlotinib, o azacitidine, o osimertinib, acá con alentinib, y así cada uno tiene una terapia específica. El paciente era un carcinoma escamoso primario, pulmonar epidemiológico 4 con metástasis ósea por esta gamografía con hipercaptación. Otro caso, un paciente varón de 70 años que viene por dolor torácico, anemia, 10.5 de hemoglobina, y una imagen amplia a nivel pulmonar, como acá radiopaca inmensa, amplia, nodular, y acá por tomografía, hiperdensidades y potenciales de gran proceso expansivo torácico. Tú dirías cáncer de pulmón, una cosa así, pero como que nace de las costillas hacia adelante, amplia imagen, tenía albúmina 2.4, tenía beta 2 altísimo, beta 2 microglobulina 9, y tenía albúmina 2 y tenía inversión de, o sea, de globulina, o sea, finalmente, ¿qué pensaría que puede hacer? Imagen expansiva que tiene elevado la globulina, tú dirías un NE primario pulmonar, un plasmocitoma, un linfoma, tumor de Aschenberg también podría ser. La placa cráneo no había muchas lesiones en sacabocado, poquitas acá, una mínima por acá, algo, y le hicimos un aspirado de esas lesiones, y miren las células plasmáticas, y un pico monoclonal enorme de globulina, y un beta 2 también alto. Era un mieloma múltiple este paciente. Otro paciente que tuvimos, 55 años, que venía con lesiones acá, tipo gota, amplias por resonancia, hiperdensas, en vértebras, varias lesiones que pensaron que eran mal de POT, como estamos en Perú, tratamiento con anti-TB por 5 meses, amplias lesiones a nivel vertebral expansivas, y luego de 5 meses presentó una lesión a nivel torácico amplia, redondeada, pensaban que era una neoplasia pulmonar, pero ya con esas lesiones amplias a nivel vertebral, y esto que dependía de costillas hacia adentro, sospechamos más que se trata de un plasmocitoma, se hace un aspirado, un BAF, y puras células plasmáticas, era un mieloma múltiple también. Entonces, siempre hay que pensarlo, las posibilidades. Mira como un patrón acá celular amplio de metástasis que pueden haber, lesiones hiperdensas, metastásicas, muy típicas de un problema de esta señora que te voy a presentar acá, este caso un poco no tan común, que presentó de esa manera una metastasis pulmonar de metástasis de un linfoma raro, así, en patrón de tireglobos en pulmón. Una señora que vino con una masa retroperitoneal amplia, expansiva, como ves acá en esta tomografía, que desplaza la aorta, amplia lesión expansiva. Finalmente fue un linfoma, no Hodgkin grande B difuso, esta lesión tan amplia. Luego tratamiento de quimioterapia, todo se fundió, y luego eso hace una recurrencia la señora a nivel pulmonar, acá y acá la que te presenté al inicio. Hice un aspirado de arriba del pulmonar, entré hacia arriba la parte de acá, entré por una aguja, y le aspiré, lo coloreé con Reich, células grandes, tipo de linfocitos atípicos, amplias, grandes. Si es un hematí, este era pues el triple, o sea, era un linfoma celular grande B difuso recurrente, ¿no? Te ayuda mucho eso, y acá ya le hicieron por un coágulo, el patrón histológico CD20 positivo, MIC positivo, signo de 1, BCL2, BCL6, MUP1, era una de la señora, era un linfoma no Hodgkin recurrente, y miren las imágenes no tan típicas, ¿no? En suerte de globos,
Eso tú lo ves mucho en metástasis de melanoma, en metástasis de cáncer renal, pero un linfoma que te está un poco raro, pero ella fue un linfoma, no Hodgkin grande difuso. Entonces, casos muy típicos que van a ver, doctores, insuficiencia respiratoria, te llegan sin respirar ya por circulación colateral en el cuello, una placa radiográfica que dio emergencia con una imagen amplia, radiopaca en este sector, en mi tórax derecho, y que un velamiento total de radiopacidad por tomografía, amplia imagen mediastinal. Cuando tengas eso en un paciente, sospecha, joven, o está frente a un tumor de células germinales primario mediastinal, tiene nada en testículos, o está frente a un linfoma. Piden marcadores tumorales para TSG, recuerda HCG beta, AFP, DHL, y para el linfoma, beta-hemoglobina, DHL. Y biopsia. Tomamos la biopsia y había los típicos Schiller-Duval, corpúsculos de Schiller-Duval, estas en la biopsia que son típicas de tumor endodérmico, de saco vitelino, ese patrón histológico. Recuerda que era típico corpúsculo de Schiller-Duval, que son del saco vitelino. Recibe quimioterapia de emergencia rápidamente, esquema BEP, con bleomicina, etoposio y platino. Hasta acá estoy en esta temporada con mis R1, que eran de oncología, ahora ya son oncólogos famosos también, Gino y el doctor Salinas, en este paciente que lo rescatamos con QTBEP. Bueno, un poco de relajo ahí para ver unos fotitos de ganado cebú de la selva. Importante acá el eje hipotálamo, hipófisis y a nivel de tanto en mama como en ovarios, el tema de mama. Imágenes sin mama, todas las mujeres por XX, finalmente hay estimulación de la NRH, hipófisis, FSH, finalmente ovarios producen el estrógeno, esto estimula la glándula mamaria. Recuerden que en mama tenemos tanto los conductos como los ganglios mamarios, y habrá pues las imágenes clásicas para dar diagnósticos en mamas son de hecho clínicas, por ecografía, por mamografía y por biopsia. La tarea diagnóstica es eso. Hay que siempre tomar muestras. Hay una clasificación de BIRATS que te indica de 0 hasta 6 la malignidad. A partir del 4 o 5 ya hablamos de imágenes de malignidad. Igual tienen la presentación, la voy a mandar en PDF para que la revisen bien. Y hay imágenes clásicas como esta ecografía con una imagen anecoica amplia, hipocogénica amplia, en relación a esta imagen más hipocogénica, a una fibroadenoma gigante. Ya cuando hablamos de cáncer de mama, estamos el ductal, el ubulillar, en patrón histológico. Hablamos inclusive también de pruebas para hacer el ganglio centinela, el primer ganglio que capta con la parte de revisor, y que recuerden que el cáncer de mama se divide en 4 tipos: el luminal A, el luminal B, el ER2 y el triple negativo. Y esto lo haces con inmunohistoquímica desde Peraut en el año 75, por ahí, con receptor de estrógeno, receptor de progesterona, ER2 y Ki67. Te define, pues, cuál es un luminal A, que tiene Ki67 menos de 20% y estrógeno y progesterona positivo; luminal B, que tiene mayor de 20%; ER2, que tiene positivo el ER2, y triple negativo, que marca negativo los 3, ¿no? Cada uno se maneja diferente, cada uno tiene un pronóstico de sobrevida diferente. Típicas las imágenes en sal, chiquititas, del carcinoma in situ de mama, que así debería ser, un diagnóstico precoz en los pacientes en estadios iniciales, solamente estas lesiones, y son curados 100% de un carcinoma in situ de mama. Ya cuando es palpable, acá hay una imagen por ecografía entre hipo y hiperecogénico. Acá ya es típico de un BIRAS 5 en suelo estrellado con microcalcificaciones típicas de neoplasia. Esto es mucho más avanzado, ya con relación del pezón, con piel en naranja, típica de cáncer avanzado, con ascitis por avanzado, con una tomografía en relación a hipodensidades y células en anillo de Weyl, con un borde un poco más hiperdenso y en medio más hipodenso, típico de metástasis hepática, signo de ojo de Weyl. Acá la misma mama de la señora, reflexión de pezón, la lesión amplia a nivel de mama, eritematosa, acá
muy exofítico, como una coliflor expansiva. Así llegan los pacientes. Una señora con un cáncer de mama tipo negativo metaplásico, que tiene dentro del tejido huesos, células gigantes, metaplásico. Y acá, ahí, como pueden ver ustedes, esta es la histología de la señora con motivo de células gigantes, células osteoclásticas, fibroblásticas, de este cáncer metaplásico, que es una rareza, pero que existe en mama, que pueden haber, ¿no? Se le puede operar a la señora, igual se le tratamiento después. Un varón de 61 años. Estas imágenes son de un libro que yo tengo de cáncer de mama. Ahorita se lo voy a pasar en virtual para que le repartan a todos ustedes. Que es toda la patología mamaria. Tengo un atlas muy interesante que me gustaría que lo difundan con ustedes. Están todas estas imágenes ahí. Acá, en varón de 61 años, también con microclasificaciones. Cáncer de mama en varón. Es una opción, un BRCA 5 ahí, el señor. Acá una señora que fue operada de un tumor filodes y luego del tiempo hizo una metástasis a nivel torácico, mira, una recurrencia, tumor filoide. Entonces, eh, importante definir eso, ¿no? Lesiones acá también metastásicas a nivel de vértebras, lesiones hipodensas, de cáncer de mama. Miren cómo vienen las lesiones amplias. Acá en la pared también la infiltración por la tumoración. Casi te lo he traído que esta temporada que estoy por ahí por Tarapoto, una chica que tenía lesiones líticas en hueso, pensaron que era un mieloma esto, lesiones acá líticas, pero ¿qué más? No es solamente que le dolía huesos, tenía algo de hemoglobina baja, no tanto, 11 puntos y tantos. Ella me decía, era de la célula de Tarapoto cuando dejé. Y esto donde yo pensé que era mieloma, me buscaba a mí porque yo hago mucho hemato-oncología. Pero, ¿qué más le decía? Y ahí le pregunté, no, otro también me cayó acá, rama acá, es un palo en mi seno, pero lesión expansiva que estaba ahí, y acá lo puedes ver tú, amplia en mama, o sea, hice la biopsia y era cáncer de mama, con metástasis en hueso. Un varón que vino con sinología urinaria, ves acá la sonda, que vino con una lesión hipercogénica amplia en próstata, algo dilatado los riñones, y acá por resonancia una lesión hiperintensa, amplia, prostática, amplia, y que se le hace y también tiene hidronefrosis, y que se pensaba una neoplasia primaria prostática, y la biopsia sale con un tejido medio con células plasmáticas, rechazamos a un lado las células del núcleo, y que marca CD38 positivo, kappa positivo, o sea, era un plasmocitoma, era un mieloma infiltrado en la próstata. Increíble, pero puede haber eso. Tú tienes el mieloma, cuando hablas de mieloma de apatía monoclonal significa incierto, el smoldering, hasta el mieloma ya instalado, ¿no? Como dije, CRAP, hipercalcemia, renal, anemia, lesiones de hueso. Finalmente, tú sabes que el mieloma se define con ISS, de acuerdo a la beta-microglobulina y a la albúmina. Esos son los parámetros para ver en cuál estás. Importante PET-CT, importante fundamentos claves, 18 fluorodesoxiglucosa, un metabolito importante que te permite marcar a ti la célula neoplásica y que te va a servir pues la funcionalidad de donde esté la lesión. Con esto es una prueba híbrida, como te digo, parte PET y parte gamografía y parte PET, que te define realmente dónde están las lesiones claras de recurrencia o de metástasis, el estaje que quieras marcar, ¿no? No todo lo que brilla es oro, es cierto. También puede tener procesos inflamatorios, neumonitis, no necesariamente va a ser también neoplasia, ¿no? Acá sí lo puedes ver en este contexto de metahepático. Complementa técnica anatómica que puede presentar lesiones sospechosas o equivocadas muchas veces que te definen un PET, todas las indicaciones que pueden darse para un PET son múltiples, que puede ver. Cuando no funcionan muchos en cáncer renal, diría yo que tengan cuidado, porque a veces pueden confundirse en esta parte de anemia renal. El cáncer de próstata, urotelial, renal, y a veces no es tanto, pero más en nosotros que te digo. Te sirve para diagnóstico, para estadiaje, para valoración pronóstica, planeación de radioterapia,
para hacer el tratamiento de linfomas, cuando escalas, cuando desescalas, para restadiaje, para seguimiento, para sospecha de recurrencia, volvió o no volvió el tumor, un PET-CT te define mucho mejor, sin duda, ¿no? Te define también para dar la dosis de tratamiento, como te digo, es importante también para ello, ¿no? Acá te valora un poco restadiajes, cuando hay una recurrencia, ¿está o no con metástasis? Y claramente ahí te ves que sí lo está, ¿no? Realmente esa imagen brillosa te indica que sí. Vigilancia de aparición de enfermedades, ausencia de evidencia clínica, química o recurrencia, te indica que hay una lesión que no la estabas viendo por PET, por tomografía normal. En caso de recurrencias, te ayuda a definir bien realmente si estás o no. Recuerda muy claro esta imagen de las lesiones que puedes tener en estómago, ya sea carcinomas neuroendocrinos, linfomas, leiomyosarcomas o JITs, dependiendo de dónde deriven. Y los marcadores para cada uno de ellos, para carcinoma citoqueratina, para neuroendocrinos sinaptofisina, para linfomas, recuerda que linfomas gástricos, el ACL o CD45, para la leiomyosarcomas actinedentina, y para los tumores derivados de Cajal, el CD117, que es el JITS, tumor estromal gastrointestinal. Para cada una terapia es diferente. Para un JITS, el onco terapéutico, y si no lo puedes operar, es el imatinib, inmunotirosinquinasa. Paciente con un tumor que tú examinas y es movible, y acá estoy en una imagen tomográfica con una gran imagen hipodensa y hiperdensa, tumor amplio de pared. Se opera, era una neoplasia fosolar, era un JITS, que después recibió adyuvantemente imatinib por 3 años. Es importante la respuesta de tratamiento después de terapias. Tú puedes ir valorando con el PET, según de acuerdo a los sub, cómo va bajando, primero en 5, luego en 1.8 hasta la terapia. O sea, hasta eso también te indica la posibilidad de modificar, intensificar dosis de acuerdo al tratamiento, ¿no? Siempre es importante estar todos juntos en el tema de imágenes, clínico, radiólogo, oncólogo, médico nuclear. Es importante el trabajo multidisciplinario, clave de alumnos de medicina, del interno, serumistas, especialistas, de las diversas especialidades. Para manejar un caso es importante todo decidir la terapia de un paciente en cáncer, que tras todas las imágenes que tú veas y estadíes bien, vas a definir el enfoque de tratamiento, sea con los 5 pilares de la oncología importantes, ¿no? Cirugía, radioterapia y la parte de quimioterapia, que no deja de ser todavía sus quimios y sus quimio todavía. Hay esquemas interesantes, sí hay esquemas interesantes. Para Hodgkin no ha cambiado el esquema ABBD por más de 50 años, sigue siendo ABBD y con buenas respuestas. CHOP para Hodgkin, esquemas, o sea, sigue usando el tercer pilar que es la quimioterapia. Modificadores de la respuesta biológica. Ahí entra todo lo que es anticuerpos monoclonales, conjugados y no conjugados. Ahí también está la terapia, la inmunoterapia con anti-PDL1, anti-PD1, varios fármacos ahí. Y está todas las moléculas pequeñitas, neotirosinquinasa, que hay un montón ahora, para pulmón, para renal, para un montón de moléculas pequeñas, erlotinib, sorafenib, varias. Y el quinto pilar, que es más importante últimamente, que es la terapia celular, con los famosos CAR T-cell, que están muy de boga actualmente en la terapia del cáncer, ¿no? Bueno, ahí quedamos. Disculpen si he hecho una media maratón, solo que le pedí permiso a su compañera, ya que en esto también está cumpliendo años mi hijo y me están esperando una cena, por eso disculpen ahora sí. Pero es lo que les he querido dar una pincelada de imágenes en oncología que sé que les va a servir, que la tienen ahí grabada, revísenla. Y si quieren, les voy a mandar también a sus compañeros el libro que tengo de imágenes de cáncer de mama. Muchos saben que acabo de terminar un libro de linfomas de 2026, que tengo 20 años de experiencia con todas las imágenes clínicas, histológicas, radiológicas de linfoma. Se la voy a pasar virtualmente. Encantado de ayudarles en eso. Y también el libro de linfomas cutáneos que también pude hacer. Muchas gracias y ahí quedamos.
Sí, buenas noches, doctor. Disculpe, ¿Qué pasa? tengo un par de consultas respecto primero al PET y al CT. El PET hacía la referencia a usted como al oso blanco. Entonces se refería a que la mayoría de casos el PET era hiperdenso, ¿no? Y el CT era hipodenso, o lo malinterpreté. En el PET más se marca la captación del hipermetabolito que estás poniéndole, ¿no? O sea, si pones glucosa 18 fluorada, eso te marca el brillo ese oscuro por un lado y también el otro brillo que le ponen amarillo. Y tiene una medida, un sub, un sublet. Hay un sub que va del 0 hasta el 12, 10. El punto medio es el 3, 4, 3, 4. 3 es la densidad del hígado. Entonces, un sub debajo del 3 es como que negativo, pero un sub mayor de 4, 5, 6 te dice que es positivo. Pero eso mide hipermetabolismo, intensidad, te mide el PET-CT, ¿ya? Lo que te mide intensidad, recuerda que es la resonancia. Lo que te mide hiperdenso es tomografía, ¿no? Es un poco para que capten la idea. Ah, está bien. Y muchas gracias por esa aclaración. Y además, el que era hasta la etapa 3A tratable era el cáncer de pulmón, pero la mayoría de cánceres son tratables hasta la tercera etapa, o es solo para el cáncer de pulmón. No, la mayoría de casos, siempre el punto de quiere es por ahí, 2, 3, 2B, o si tú hablas, por ejemplo, de cáncer de cuello uterino, 2B, 3. Hasta 3 puede decir que podrías rescatarlo, cáncer de cuello uterino. 3 ya te indica que está en hueso pélvico. Pero aún así la terapia es radioterapia, quimioterapia. Y con potencialidad todavía, de repente puedes captar, curar a unos pacientes, pero no todos. Lo ideal es agarrar en estadio siquiera 2 por ahí, si vas a ir a radio y quimio, ¿no? En general, siempre los estadios ya 2B3 para adelante. Si quieres todavía intentar, vas por una neoadyuvancia. Quimio primero, luego ya le vas la terapia consultativa con radio y quimio, y luego adyuvancia. Pero en general es eso. Y hablar de 4 es otra cosa. Hablar de 4 es metastásico y ahí más el rol de tratamiento médico, radioterapia, pero tipo ya más paliativo, ¿no? No tanto curativo. Eso en general, ¿no? Ah, está bien, ya. Gracias. Hay que mucho, chicos. Muchas gracias. No, encantado de apoyarlos. ¿Ya? Un abrazo. Ujú.